Bona nit, salud y democracia. Muchas gracias por estar aquí una noche más en Demócratas contra el Régimen, 24º espacio. Ya sabéis que podéis participar en el hashtag Demócratas contra el Régimen o también aquí pidiendo la palabra. Hoy nos acompaña Yule Boicochea, una académica autora de libros sobre cambio social, sobre democracia patriarcal. Bona nit, Yule. Gracias por venir. Bona nit, gracias a vosotros por esta invitación. También tenemos a Joel, un conocido del espacio. Gracias, Joel. Hola, buena nit. Queremos agradeceros en especial a quienes nos estáis oyendo en iVoox y en YouTube, que sabéis que estamos poniendo ahí los vídeos de los programas, los audios, y estamos muy contentos de cómo estáis apoyando el proyecto. Creemos que es muy importante que haya al menos un programa más que ayude a ampliar los márgenes de lo posible dentro de este oligopolio mediático, en el que cada vez más es gravísimo cómo se están cargando las pocas voces alternativas que había, están cayendo, están intentando callar a toda persona, a todo colectivo que pueda ser alternativo al mensaje único, otanista y, por supuesto, siempre favorable al statu quo, al régimen del 78, que es en realidad el del 39. Entonces, muchas gracias por el apoyo y para adelante, que esta noche vamos a hablar con Yule y el primer tema que le quería plantear era sobre la utilización del consenso, la idea de consenso, incluso la palabra, para sostener el statu quo, cómo se premia las ideas de lo que eufemísticamente se llama diálogo social en el ámbito laboral, para que al final tenga que hacerse lo que diga la COE y lo que digan solo dos sindicatos que además no son mayoritarios ni en Euskadi ni en Galicia. Y sin embargo, una y otra vez se actúa como si solo hubiera dos sindicatos. Cada vez que hay un tema muy importante, solo aparecen esos dos sindicatos negociando. Entonces, esa idea de diálogo social, consenso, se vende como el objetivo al que tienen que aspirar. Una y otra vez nos lo dicen los medios de comunicación, pero eso de consenso es mantenimiento del statu quo con un pacto entre PP y PSOE repartiéndose, mangoneando las instituciones como llevan 45 años haciendo y como quieren seguir haciendo y han seguido haciendo en el Constitucional, en RTVE y con la participación vergonzante de otros partidos. Entonces, esa utilización del diálogo social, del consenso, por ejemplo, todo lo que sea desviar los temas importantes del debate es bienvenido y es utilizado por los medios. No se habla de los temas importantes y cuando se habla es de una manera torticera y manipuladora. Por ejemplo, en los telediarios de la 1 ha habido desde 2014 4.642 menciones a la palabra polémica, utilizando el buscador Verba de la Fundación Cibio. ¿Eso qué es una anécdota y una muestra más de qué?
de que nos están intentando distraer la atención constantemente con temas superficiales y emocionalmente diciendo, es una polémica tal, controvertidamente unos contra otros. De hecho, he visto hoy que incluso en la RAE, la quinta acepción, habla de teología dogmática para referirse a lo que es la polémica. Y, por supuesto, un diccionario de la Real Academia de la Lengua que tiene puesto en el buscador que eso es gracias a la contribución de la Caixa, ese banco del IBEX. Dice, este diccionario es gracias a estas consultas a las que estás haciendo, que es una entidad pública que recibe dinero público y que es sostenido una y otra vez y que aparece una y otra vez promocional en los medios públicos, etcétera, etcétera. Esto es gracias a la Caixa. Pero ¿esto qué es? Pues, Jule, lo que te quería preguntar entonces, con todo esto, con toda esta introducción, ¿cómo usas la idea de consenso para mantener el statu quo? Vale, pues bueno, aquí sobre todo dos temas, ¿no? Por un lado, como bien has explicado, el tema del consenso para reproducir el status quo, ese sería un tema, y el otro sería analizar cómo se da la utilización del consenso ya en el marco de España, ¿no? Del Estado español. Por un lado, ya sabemos, y supongo que en la izquierda además desde hace mucho se ha hablado de este tema, y es que los consensos, para empezar, siempre excluyen a alguien, ¿no? Sobre todo y además cuando se insiste en que ha sido un consenso histórico o es un consenso universal, ¿no? Ya cuando se le añade además este tipo de, ¿no?, de adjetivos, ya sabes que se está excluyendo a una parte. Primero, porque es cierto que el consenso universal y por tanto de todo el mundo o de todas aquellas personas que componen un pueblo, por ejemplo, en este caso, o un Estado. Eso es imposible, nunca se alcanza ese tipo de consenso. Y de nuevo, porque cuando se alcanzan consensos amplios, normalmente es porque se está reproduciendo una determinada hegemonía o un determinado status quo, ¿no? Y esto, bueno, lo hemos visto con la reforma laboral, ¿no?, a la que le has hecho referencia. Pero aquí hay que añadir el otro tema, y es que efectivamente en el Estado español, que es plurinacional a nivel sociológico, no es plurinacional a nivel de estructuras de Estado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que efectivamente pueden conseguir cualquier mayoría siempre el PP y el PSOE. O, en todo caso, o como han querido utilizar, con los dos sindicatos, digamos, mayoritarios españoles. ¿Por qué? Porque no hay medidas ni constitucionales ni jurídicas de ningún tipo para que efectivamente los diferentes pueblos del Estado tengan voz vinculante. Y no me refiero solo a los partidos políticos que representan a esos pueblos y que además son mayoritarios y no coinciden normalmente ni con el PSOE ni con PP, sino también el tema de los sindicatos, como has dicho, ¿no? Es decir, el diálogo social al final es un diálogo, resulta que es un diálogo de la élite política con la élite económica, con la patronal, y luego le dan un par de toques de comisiones obreras y UGT para decir que es social, ¿no? Es decir, para decir que representa también a la clase trabajadora, que es absolutamente la mayoritaria. Entonces, bueno, es una broma, es un engaño de mal gusto, y además aquí se podría añadir ya el tema de cómo han hecho la campaña y cómo han presentado la reforma laboral, ¿no? Insisto, porque podrían haberlo hecho con la boca pequeña, ¿no? Decir no hemos conseguido o hemos conseguido esto, sino que además van y lo presentan como un pacto histórico, insultando de alguna manera, por eso digo, al resto de pueblos, también aparte del pueblo trabajador español, y sobre todo, de nuevo, a esas organizaciones que son legales y representan esas mayorías sindicales, ¿no? Que no han entrado en este pacto, y que, bueno, esto se repite con todos los temas que ocurren también en España, como digo, porque no tiene estructuras plurinacionales, y por tanto, como bien sabéis vosotros también, pues siempre ganan, no con que estén de acuerdo PSOE y PP, ya está, todo se saca adelante, ¿no? Ese es el diálogo social. Sí, en el tema de la reforma laboral no solo es grave el incumplimiento en sí, es gravísimo porque quizás es que era la medida estrella o como mínimo una de las medidas estrellas del gobierno de coalición. Entonces los incumplimientos ahí pues son aún más relevantes. Pero aún más grave quizás es ese discurso de que no es técnicamente posible derogar la reforma laboral del PP, algo que es contradictorio no solo con la obviedad, sino con las propias promesas continuas y hasta recientes de los competentes en la materia que habían prometido tal cosa. Entonces, ese discurso de no es que no es técnicamente posible, igual que nos dicen en la reforma fiscal y en otros temas como en el control de los precios de los suministros básicos, que nos están robando de manera récord las grandes energéticas. Claro.
también dentro siempre del marco de la legalidad y de cómo desde ese de la ley a la ley que ocurrió en la farsa de la transición, nos quieren decir, esto es algo que también Boye el otro día en la entrevista que le hicimos también lo criticaba, pero él se refería, estábamos preguntando sobre Cataluña en 2017, qué es lo que pudo hacer mejor, y él citaba eso, el partir de que había que ir desde la ley hasta la ley, como se hizo, por cierto, en esa infame transición que solo fue modélica en España en mantener las estructuras de poder del régimen anterior. Efectivamente, ahí el problema es que si te dicen que no se puede derogar una ley técnicamente, entonces te están diciendo que la democracia no es técnicamente posible, porque vamos, si las leyes no se pueden derogar, pues entonces ¿para qué tenemos un sistema democrático? ¿No? Aparentemente en donde se supone que las leyes las hacen las representantes los representantes del pueblo, y por tanto dichos representantes decidirán, ¿no?, qué leyes se derogan y cuáles no, ¿no? Entonces, de nuevo, es decir, es entender la democracia de una manera antidemocrática completamente, y además, bueno, ¿no?, expandiendo lo que dices, ese marco en donde la democracia en todo caso se relaciona con la legalidad, ¿no?, en vez de nuevo, para lo que decía Boyer, que es utilizar la legalidad para, en vez de resolver conflictos, provocar conflictos, ¿no? Eso por un lado. Y luego, también lo que comentabas del régimen del 78, efectivamente, ¿no? Al final, bueno, el régimen del 78 establece pues, los pilares y estructuras incluso mentales de lo que va a ser luego el Estado de las Autonomías, y sabemos que, bueno, que ese régimen nunca rompió con el régimen franquista, sino que, bueno, se crea desde ese marco una alianza estratégica con las élites financieras del Estado, incluidas las élites vascas y catalanas, que, bueno, que prepararían pues, ese terreno para la transición a un posfordismo, en términos aquí diríamos schumpeterianos, ¿no? Es decir, que de industrialización nada y de reindustrialización nada, que es lo que vamos a seguir pagando durante décadas, supongo, y muy especialmente ciertos pueblos del Estado que no han pasado ni siquiera por una industrialización. Y efectivamente, y entonces estamos, bueno, pues en un, digamos, en un posnacionalismo súper español, al final, atravesado, ¿no?, por una cultura franquista en todas las esferas del Estado, en todos los aparatos del Estado, prácticamente, y eso es lo que te hace o te lleva a normalizar el hecho de decir que una ley no se puede técnicamente derogar, ¿no? Pues entonces ya está, la democracia, ¿para qué?, ¿no?, si técnicamente es imposible. Eso, y conectando con otro tema que planteabas antes, muy importante, sobre que sociológicamente es un Estado plurinacional, eso es una evidencia, y sin embargo eso no tiene una adecuación ni lingüística, ni territorial, ni etcétera, en las estructuras importantes del Estado. Aquí siempre damos, por ejemplo, datos como que de las 26 televisiones de ámbito estatal que tienen ese privilegio de emitir para todo el Estado, de esas 26, las 26 están en Madrid. Entonces, esto es una barbaridad de centralismo, y que se puede ver en todos los ámbitos, se ve esta barbaridad de centralismo. Sí, eso es un por poco, favor, comenta sobre este tema. Sí, es un poco lo que decía Ayuso, tiene toda la razón, ¿no? España es Madrid. Exacto, Ahí, sí. eso es. Y respecto a los sindicatos que no son UGT y comisiones obreras, causalmente es en Galicia y en Euskadi donde hay más huelgas, y son los dos únicos territorios donde el sindicato mayoritario no es ni UGT ni comisiones obreras. Te quería preguntar por el papel de los demás sindicatos, ¿en qué crees que podrían mejorar? ¿Los demás sindicatos mejorar te refieres a comisiones obreras y UGT? No, comisiones obreras y UGT, sabiendo lo que son instrumentos al servicio del régimen, sí, vale. los demás sindicatos, los que sí son sindicatos reales, ¿en qué crees que pueden mejorar? Bueno, a ver, los sindicatos reales pueden, confrontativos, supongo que te estás refiriendo, no más confrontativos. Eso. Por un lado, bueno, hay que analizar por qué son más confrontativos, eso también es verdad, hay que tenerlo en cuenta a la hora de plantear también mejoras en esos sindicatos, pero es importante primero saber cómo funcionan y qué margen de funcionamiento tienen, ¿no? Hay muchas veces, también se ha comentado,
bueno, las cajas de resistencia, ¿no? En concreto de ELA, etcétera, y cajas de resistencia que se están metiendo también en otro tipo de sindicalismos, pues para poder, para empezar, llevar adelante huelgas y poder ser confrontativo en la realidad, ¿no? Ahí, de cara a las mejoras que tienen que hacer los sindicatos, hombre, pues estamos en un momento de cambio absoluto de estructuras de producción, por lo menos en ciertos sectores, y esto obliga a cambiar también la manera en la que te organizas para luchar en contra de estas nuevas maneras de extracción del valor, ¿no? Y no hablo solo del capitalismo digital y de cómo extraen valor y van a extraer valor de una manera muy diferente y por tanto habrá que pensar en cómo vamos a organizarnos, ¿no? Para lo que algunas veces he comentado, para hacer barricadas digitales, para hacer, ¿no?, otro tipo de huelgas, sino que me refiero también, pues, para sectores que tradicionalmente no han estado sindicados o no han podido entrar en este sindicalismo más clásico, relacionado más con con la industria. Y entonces, bueno, toda esta gente, en donde están, por ejemplo, las trabajadoras domésticas también, bueno, pues ya están empezando, ¿no?, a crear sus propios sindicatos. Y esto lo veo como una buena señal, ¿no? Es decir, por un lado tiene que haber una transformación del sindicalismo efectivamente clásico, incluso del confrontativo, y poder organizar todos esos sectores absolutamente fragmentados, sobre todo en los servicios, y por otro lado tiene que haber ese otro nuevo sindicalismo ¿no?, para toda esa gente trabajadora, especialmente mujeres, pero en general, que efectivamente nos han podido sindicar. Y esto también se aplica, pues, a esos nuevos falsos autónomos, los riders, etcétera, ¿no? Es decir, estamos en un momento de cambio absoluto y, por tanto, el tipo de organización, el tipo de lucha tiene de alguna manera también que cambiar. Y en otros ámbitos, no solo en el laboral, ¿cómo crees que debemos organizarnos para conseguir cambios? Porque está claro que desde hace 11 años, que fue el 15M, por marcar una fecha importante, no ha habido cambios relevantes en el todo atado franquista. Sigue incluso la ley de secreto fascista, sigue las estructuras de poder del franquismo en cada ámbito al que miremos, sigue las cunetas, sigue la impunidad del franquismo, porque el PSOE últimamente también ha vuelto a votar junto a PP y Vox para mantener la impunidad del franquismo, cuando hasta la ONU y cualquier entidad de derechos humanos seria pide que haya justicia, que haya reparación y que haya verdad. ¿Qué valoración haces? ¿Tú crees que hay poca democracia, muy poca, ninguna? ¿Qué valoración haces? A ver, bueno, ahí, claro, el tema de la democracia es complicado porque este concepto se usa de diferentes maneras, ¿no? Por un lado, muchas veces utilizamos el concepto de democracia para referirnos a lo que creemos que debería ser ¿no?, una sociedad o un sistema político, y otras veces en ciencia política se utiliza realmente como algo descriptivo, ¿no? Es decir, hay, yo qué sé, 150 democracias en el mundo. Entonces, en ese sentido, oficialmente, legalmente, estamos en una democracia parlamentaria, liberal, pero claro, la cuestión es hasta qué punto, primero, ¿hasta qué punto opinamos que esto, lo que vivimos, es una democracia en sentido normativo? Y por otro lado, ¿hasta qué punto se le puede llamar a un sistema democrático cuando el demos, ¿no?, el demos que se tiene que autogobernar, ese núcleo, ¿no?, ese pueblo, ese sujeto que se tiene que autogobernar, no tiene control sobre absolutamente nada, ni desde la producción de dinero, prácticamente ni siquiera hasta las políticas públicas que se hacen, ¿no?, cada vez menos, entre otras cosas porque el Parlamento cada vez tiene menos fuerza en general. ¿Por qué? Pues porque además en el neoliberalismo, ¿no?, que ya es la vuelta de tuerca del liberalismo, los parlamentos empiezan a debilitarse porque lo que coge fuerza es los ejecutivos, por un lado, y luego las corporaciones, ¿no?, las empresas. Entonces estamos en un sistema en este momento en donde la mayoría de políticas públicas se hacen en beneficio de unos intereses muy concretos, empresariales, y esto se puede hacer gracias, por otro lado, a que el sistema judicial favorece a ese ejecutivo, ¿no?, y a todas las leyes que salen, por supuesto, represivas, racistas, en fin, misóginas, etcétera. Entonces, bueno, en ese sentido, para nada es una democracia, o sea, el pueblo, el demos, no se autogobierna prácticamente en ningún sentido, y a medida que vivimos toda una privatización de lo que en su momento se consiguió de alguna manera publificar, pues todavía te autogobiernas menos, ¿no? ¿Por qué? Porque si no tienes sanidad pública, si no tienes educación pública, servicios públicos, residencias de mayores públicas, etcétera,
entonces es obvio que no tienes ningún control sobre tu vida ni sobre la vida de los demás, ¿no? Y por tanto no puedes gobernarte a ti misma ni al resto, si no tienes recursos. Y recursos implica, de nuevo, desde salud hasta conocimientos, ¿no? Y por tanto meteríamos la educación. Entonces, bueno, en ese sentido, para nada, estamos en una democracia y luego además decir que de nuevo, que el Estado en este sentido, porque hay un discurso aquí que está entrando mucho, que es el tema este de los Estados están desapareciendo en esta especie de democracia global, mundo globalizado y tal, bueno, es otra broma, porque de nuevo los Estados están cambiando, pero como he dicho, los ejecutivos se están reforzando, ¿no? Y los sistemas judiciales, por mucho que estén creando un sistema global de auditorías, etcétera, también se están reforzando. Entonces aquí lo que está, digamos, desapareciendo o perdiendo poder es el Parlamento. Y de hecho, si vemos la Unión Europea, que ya es una arquitectura neoliberal, se hace básicamente sin parlamento, es decir, es un parlamento que no tiene prácticamente ningún poder de decisión serio, ¿no? Y las leyes las hace la Comisión y el Consejo Europeo. Entonces, estamos ya en arquitecturas políticas diferentes a las del Estado keynesiano, porque están cambiando los sistemas de producción y entonces, bueno, en estos años, en estas décadas, veremos si los parlamentos desaparecen o no, qué pasa con la Unión Europea, muchas cosas que en este momento no podemos predecir y sobre todo no podemos predecir el tiempo, ¿no? ¿Cuándo va a pasar qué? Claro. El primer ámbito de privatización que señalabas era el de la sanidad. El gobierno sigue manteniendo la ley de Aznar para privatizar sanidad, la ley 15 de 1997. El gobierno firmó que antes de junio de 2020 esa ley sería derogada o revisada. Estamos ya en abril de 2022, no hemos comido 2 años y pico de pandemia con una ley de privatizaciones de Aznar en la sanidad pública y otras muchas privatizaciones encubiertas que nos cuelan con eufemismos como el de colaboración público-privada. Eso es, que eso ya es otro insulto, el tema de lo público-privado, ¿no? Que le llaman, eso es como una gobernanza mixta, ¿no? Y que decimos que mixtos aquí son los sándwiches. Entonces eso, de nuevo, está en ese discurso de querer disfrazar, de nuevo, todo un robo a la población, todo lo que produce la población, la clase trabajadora en concreto, y entonces convertir este tipo de robo en algo legal. Por eso digo, porque podría estar ocurriendo, ¿no? Una especie de lucha interna en donde no hay ningún tipo de lucha en ese sentido. Todos los sistemas judiciales están haciendo este robo legal, lo que has dicho tú al principio también, el tema de por qué, cómo puede ser que las eléctricas puedan poner los precios, puedan eso, decidir sobre nuestras vidas, si vamos a tener calefacción, si vamos a tener electricidad, etcétera. Bueno, de manera legal. Bueno, pues eso es porque tienes un sistema judicial que está apoyando todo esto, ¿no? Toda esta privatización y está, de alguna forma, necropolítica, gestionar la muerte, dejar morir a la gente, porque al final eso es privatizar la sanidad, etcétera. Eso es ir dejando morir a la gente y de nuevo todo se hace de manera legal. Por eso digo que, bueno, todo este conglomerado al final este cambio económico siempre viene precedido y se hace mediante cambios políticos, es decir, es el Estado el que se está vendiendo y se está transformando a sí mismo, ¿no? Si el Estado no estuviera alineado, obviamente, y en manos de las clases dominantes, pues esto, bueno, por lo menos sería más complicado, ¿no? Y no está siendo nada complicado. Joel o Zahía, sí, Zahía, adelante, por favor, gracias. Bona nit, Jule. Gràcies per ser així aquesta nit. Bona nit. Yo te quería preguntar, tú que eres una académica y además feminista, una activista feminista, ¿cuál crees que es la situación del feminismo en el Estado español y en el País Vasco? Vale, pues bueno, buena nit, gracias por la pregunta. Eh, bueno, yo creo, a ver, en principio la situación es, bueno, de alegrarnos, de nuevo, viéndolo desde una perspectiva histórica, porque estamos en una cuarta ola ya desde hace unos años en el feminismo a nivel, bueno, mundial, y entonces eso es una buena noticia. Eh,
pues en el movimiento autónomo, por ejemplo, de Cataluña o del País Vasco. Por un lado, hay que tener en cuenta, claro, la historia de cada, bueno, en este caso de cada pueblo, y ya podríamos irnos a comunidades autónomas incluso, ¿no? Es verdad que en los sitios en donde el movimiento autónomo ha sido más potente, pues obviamente tienes un feminismo institucional, es decir, institucionalizado, un poco más potente también, ¿no? Y eso se puede reflejar en determinado momento pues en las leyes, etcétera, ¿no? Es decir, en todo lo que, bueno, de alguna manera en el tejido social que queda institucionalizado. También es verdad, de nuevo, que en los últimos años, al expandirse, ¿no?, esta ola, bueno, pues hay unos pros y unos contras. Es decir, por un lado llega el feminismo a todos los sitios, es decir, enfada a todo el mundo, como estamos viendo. Entonces, por un lado, eso está muy bien. Pero claro, al hacerse, digamos, mainstream, con todo lo bueno que eso conlleva, en el sentido de que llega a las clases populares, es decir, llega esta reivindicación de mil formas y se expresa de mil maneras, ¿no? Y se organiza el enfado de mil maneras también, claro, implica que, bueno, que se crean debates que en ciertos casos son falsos. ¿En qué sentido, no? Pues, por ejemplo, el debate en torno a la ley trans o al movimiento trans. Pues aquí en Euskal Herria el feminismo autónomo nunca ha tenido un problema con el movimiento trans. Es más, el movimiento trans es parte del feminismo autónomo y en ese sentido nunca ha habido un feminismo trans excluyente. Ahora bien, ¿qué pasa? Creo que en otros sitios del Estado, pues por cómo se da también la correlación con las instituciones o pues por cómo ha sido, me da igual, el tipo de feminismo de un PSOE, por ejemplo, ¿no?, en Madrid o en España. Bueno, pues ahí la relación con el feminismo autónomo ha sido diferente y entonces este tipo de debates, de nuevo, que muchas veces se quedan en la esfera de las redes sociales, pero que, bueno, de alguna manera influyen, pues crea muchísima más, digamos, fragmentación en diferentes contextos, como puede ser en este caso Madrid, que lo que puede crear en otras comunidades autónomas. De nuevo, creo que sí influye, pero, por ejemplo, yo lo entiendo aquí, este problema con el movimiento trans excluyente, como un debate importado. Es decir, aquí no hemos tenido problemas en el feminismo autónomo nunca en torno a este debate, ¿no? Y por eso digo, creo que está relacionado también, pues bueno, con las relaciones con Podemos, con qué tipo de feminismos callejeros o, digamos, más periféricos ha podido haber en torno a todo ese movimiento del 15M, de Podemos, por otro lado PSOE. Entonces, eso creo que es muy diferente. De todas formas, de nuevo, insisto, creo que nunca tenemos que olvidar, desde la perspectiva histórica, que está siendo increíble lo que ha pasado los últimos 10-15 años, por supuesto, gracias a toda la tercera ola previa, y creo que no tenemos que perder de vista esto, y que si la gente está tan enfadada y, entre otras cosas, el fascismo aumenta, es no solo por el empobrecimiento de la población, sino porque efectivamente, bueno, hemos enfadado a muchísimos hombres en general en todos los sitios, y eso es de alegrarse de alguna manera. Sin duda, yo en otro espacio decía como, jolín, la alegría de ir un 8 de marzo y ver a tanta gente, sobre todo tantas chicas tan jóvenes que ya tengan conciencia feminista. Eso es. Que yo a su edad no la tenía. Eso es, eso cómo se consigue, ¿no? Pues se ha conseguido y eso es mucho y no lo podemos olvidar. Antes hacías una reflexión sobre los sindicatos y yo creo que también el componente feminista en los sindicatos es una cosa a trabajar, porque aunque parece que sí, que se ha avanzado, luego en la realidad parece que los problemas que son específicos o que afectan más a las mujeres cuando estás sindicada, excepto en las, bueno, al menos en mi experiencia, en el País Valencià, excepto las sectoriales de mujeres, que lo tienen muy claro, muchas veces te encuentras que aún falta conciencia feminista dentro de la mayoría de personas activas dentro de los sindicatos. Sí, a ver, totalmente, claro. Al final hay muchísimas estructuras que cambiar, empezando también por las estructuras mentales, pero por eso ahí es imprescindible, por ejemplo, lo que ya empiezan a hacer, ¿no? Por lo menos en el País Vasco, los sindicatos, también ciertos partidos políticos crean
digamos, una mesa feminista o, digamos, un grupo feminista, ¿no? Me da igual la feminista, lab feminista, etcétera, precisamente para eso, para poder ir empujando el cambio e ir, pues bueno, introduciendo formaciones obligatorias, medidas obligatorias a la hora de cómo circulan cómo se toman las decisiones, ¿no? Es decir, la esfera formal, la informal. Bueno, una serie de trabajos que no los puedes llevar adelante porque implica confrontación, a no ser que estés organizada internamente en estos sindicatos mixtos, ¿no? Y por eso es un gran paso lo que digo, ¿no? Que se hayan ya empezado a organizar las mujeres dentro de los sindicatos mixtos para llevar adelante una agenda concreta, ¿no? Y poder conseguir esos objetivos de despatriarcalizar los sindicatos y eso, y cambiar todo, ¿no? Desde la estructura interna hasta, como digo, las estructuras mentales, etcétera. Pero sí, mucho trabajo hay que hacer, mucha confrontación hay y va a haber, pero bueno, menos mal que hay confrontación, si no la hubiera, mal. Sin duda. Un apunte que quería hacer es que, igual que en el País Vasco, aunque no sé allí, aquí en el País Valencià se aprobó la ley trans autonómica sin ningún tipo de debate. O sea, no hubo problemas, pero un poco lo que has dicho de Madrid es España, tiene razón Ayuso, y las problemáticas que nacen ahí acaban afectando. Sí, sobre todo las peores. En esta línea de feminismo y sindicatos, Olarieta, que fue el anterior invitado, te dejó la pregunta de si piensas que el feminismo ha ido perdiendo el componente de clase y que qué te merece ello. Bueno, yo creo que más que perder, en esta cuarta ola lo que ha hecho es unir de alguna forma, bueno, los diferentes movimientos que surgieron en la tercera ola, ¿no? Desde los años 60, pongamos, hasta los 80, 90, y yo creo que lo que en esta cuarta ola se está consiguiendo precisamente es unificar, imbricar, digamos, diferentes ejes de dominación, ¿no? Capitalismo, patriarcado, colonialismo y otros ejes más, y ir imbricando todo eso no solo a nivel de luchas, es decir, de manera de organizarse, que eso obviamente tiene todo un recorrido y un proceso en el que hay que hacer todavía muchísimo trabajo, pero sí que se está creando todo ese marco que permite pensar en estos sistemas de dominación de manera conjunta, ¿no? Y de nuevo, creo que eso lo que ha hecho es precisamente convertir los movimientos feministas de las últimas 2 décadas en una ola, ¿no? Porque llega, como digo, a todos los sectores, a diferentes, además, tipos de cultura y organizaciones, es decir, empezando desde los pueblos latinoamericanos y los países latinoamericanos a cómo se da pues en Estados Unidos, que obviamente sea de manera diferente a Europa, etcétera, pero lo que estamos viendo es que si no, no sería además una cuarta ola. Es precisamente eso, es decir, o tú creas, y bueno, ese es nuestro objetivo, desde luego, como feministas de izquierdas, ¿no? Y en concreto yo, que soy materialista, o creas un marco, luchas por un marco en donde la emancipación implique entender cómo funcionan los diferentes sistemas de dominación y poder hacer una utopía, ¿no? En donde puedas imbricar todas las estrategias que implica deshacer los diferentes sistemas de dominación que, por muy imbricados que estén, no tienen los mismos elementos. Entonces, conseguir eso lo que hace es precisamente abrir el marco de lucha y el marco de alianzas, ¿no? Y sobre todo que se pueda sentir identificada desde la ama de casa hasta la trabajadora de la limpieza, ¿no? Que están haciendo además ahora un montón de huelgas, ¿no? Y que puedan precisamente eso, conjugar y entender que el capitalismo es patriarcal y colonial, y así entender precisamente los diferentes malestares materiales que en este momento estamos viviendo, ¿no? Desde quien no tiene ni siquiera papeles, ¿no? A todos los diferentes cuerpos, digamos, disidentes, cuerpos y vidas, me refiero, disidentes y no por placer, y cómo desde todos esos cuerpos, desde todas esas vidas, de nuevo, poder marcar una agenda común, pero estructurando, como digo, y analizando bien los sistemas de dominación. Es decir, el poder está estructurado y tiene diferentes estructuras, están absolutamente imbricadas, y si no las tenemos todas en cuenta, vamos a seguir dejando a una parte ¿no? de los dominados y de los explotadas fuera, ¿no? Y entonces, bueno, me parece que se están haciendo propuestas súper interesantes en todos los niveles y desde todos los países. Lo que va a costar es, obviamente, ¿no? Pues hacer que esto se convierta en un proceso realmente amplio, a poder ser global, porque el problema es global, de
emancipación a nivel de, como digo, de organización, que es lo que cuesta más, ¿no? Es decir, cómo organizar estas nuevas luchas para llevarlas a cabo de una manera disciplinada, constante, ¿no? Y no en plena dispersión, que es lo que te obliga el sistema, básicamente, ¿no? Que no hace más que dispersar todo, entre otras cosas, poniendo todo dispositivos para que la gente no pueda pensar más de 2 minutos. Moltes Joel. gràcies. Hola, Joel, ¿te gustaría intervenir? Bueno, básicamente hoy el tema me interesa bastante, no lo domino demasiado y estoy aquí escuchándoos, así que os dejo a vuestro aire. Nuria o Perceba. De mientras sí que dejo igual el tema, no sé si en general yo en mi trabajo veo mucho esquirol y también el poco interés que tiene igual alguien en sindicarse o en conseguir 4 cosas en alguna manifestación, es miedo también a ser despedidos en esas huelgas. No sé cómo lo veis en general. Sí, sí, no, ahí claro que hay un problema. Por eso el tema este del sindicalismo o de, más concretamente, de cómo organizar la lucha en contra de este sistema que va más allá del empleo, ¿no? Y del trabajo. Por eso yo creo que ahí es importante pensar en nuevas maneras de organización allí donde ocurre la vida. O sea, desde el barrio, que normalmente todos vivimos en algún barrio, cómo organizar la lucha y no necesariamente desde el puesto de trabajo, porque lo que pasa es eso, bueno, para empezar, mucha gente no tiene puesto de trabajo, luego otra gente tiene puesto de trabajo un mes y luego no se sabe, entonces eso ya dificulta, pero sobre todo eso, que es un sistema de explotación y de expropiación que se da más allá de lo que tradicionalmente se llama un trabajo, y por eso hace falta nuevas maneras de organización junto con las clásicas que llegue a eso, a toda esta población que para empezar no solo no puede dejar el trabajo, sino que en la huelga, por ejemplo, del 8M, cuando se decidió hacer una huelga de cuidados, este es el problema. Tú puedes dejar de hacer un coche, pero no puedes dejar de dar de comer a alguien o de limpiar el culo a alguien. Entonces, bueno, todo esto hay que replantearlo de nuevo para que todo el mundo, no toda esa, de nuevo, esa clase trabajadora, que es el 90%, pueda luchar y organizarse y hacer frente a esto en las diferentes condiciones en las que está cada una. Totalmente de acuerdo. Pienso al final es lo que dices tú, ¿no? Hay otras luchas que no están en nuestro lugar de trabajo, que puede ser la factura de la luz, puede ser un desahucio, puede ser el precio de la gasolina, pueden ser la ley Mordaza, pueden ser miles de cosas, ¿no? Que te afectan, tengas trabajo o no tengas trabajo, y que al final son luchas que parece que se quieren llevar a cabo, pero no encontramos a veces como sociedad, que a veces nos sentimos muy siempre empujadas, ¿no?, a la manifestación, ya sea por los típicos sindicatos o por tu propio partido, lo que sea, que te invita a salir, pero falta esa organización que, si no es dentro de un sindicato o dentro de una militancia, nos cuesta a nosotros tomar el paso, ¿no?, a decir, pues voy a tomar partido, voy a empezar a organizar lo que no se está organizando y que ya debería de estar organizado, ¿no? Sí, mira, y además tienen, en eso es verdad que tienen más tradición los anarquistas y diferentes grupos libertarios, ¿no?, de incorporar diferentes métodos de lucha más allá de lo que ha sido la producción de valor, ¿no? Esto decía también Harvey, que todo el mundo se lee el primer tomo del Capital, pero nadie se lee el segundo, que es donde está la realización del valor, ¿no? Y qué es lo que decías tú, la realización del valor es precisamente la vivienda, ¿no?, la gasolina, es decir, donde pagas y donde se realiza ese valor, ¿no? Y ahí, en todo lo que es la realización del valor, falta organización, efectivamente. Falta organización porque tradicionalmente se ha hecho, entre que se ha hecho desde el sindicalismo y el sindicalismo se ha hecho en los sitios donde no se entendía que se producía valor, pues ahora tenemos, bueno, pues todo este problema de que a ver cómo nos organizamos allí donde realizamos el valor y añadido a esto, a ver cómo nos organizamos con todo ese trabajo que hacemos desde casa gratis. Por ejemplo, cuando estamos en las redes sociales o buscando por internet, ¿no? Y ahí estamos produciendo valor. Y entonces, bueno, todo este tema también, pues a ver cómo lo empezamos a pensar. Sí, de Harvey, muy recomendable
su breve historia del neoliberalismo para saber cómo empezó todo lo que ahora nos abraza, como todo lo que ahora es ese neoliberalismo desde los años 70, todos estos 4 o 5 décadas que llevan desde entonces preparándose primero en las universidades y en otros núcleos de pensamiento para a partir de ahí ir controlando la sociedad, como lo están haciendo, como tú explicabas antes, sobre cómo el papel del Estado se va haciendo menos poderoso, no tiene ni control sobre la producción de moneda, sino que lo tiene un Banco Central Europeo sin ningún mecanismo democrático. Sí. Eduard, sí, cuando quieras. Sí, hola, ¿qué tal? Nada, yo tengo una pregunta porque el tema de los sindicatos, ¿no? Para que tengan más fuerza, incluso más sentido. Yo, por ejemplo, he trabajado en grandes y en pequeñas empresas, y en las pequeñas no hay ni sindicato, no hay ni representantes, no hay nada. Entonces, claro, por ejemplo, cuando te despiden, te traen unos papeles y no tienes nada que hacer, porque no entiendes todo aquello que te están escribiendo, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto en todas las empresas tendría que haber el papel del sindicato presente, de forma que cualquier cosa que pasa se pueda solucionar? Incluso el tema de los sueldos, por ejemplo, que tanto hombres como mujeres, etcétera, tengan el mismo sueldo haciendo el mismo trabajo, y que a la hora de despedir a alguien realmente esté justificado. No sé hasta qué punto el sindicato tendría que ser como una obligación. Es decir, y no sé hasta qué punto creo que parte de nuestro sueldo tendría que estar destinado a un sindicato que nos representase, aquel que nosotros quisiéramos, o sea, que pudiésemos elegir. Porque si no, noto que hay siempre dos sindicatos muy grandes y, claro, cuando hay una bipolarización, tanto en política como en sindicatos, queda a la sombra todas aquellas alternativas que a veces también son muy o mucho más reformistas o revolucionarias. No lo sé. Es un par de apuntes, ¿no? Gracias. Sí, gracias, Eduard. Pues, a ver, claro, lo que pasa es que el tema que dices, claro, esto nunca sería posible porque en un sistema en donde tú tienes que negociar las propias leyes con la patronal, ¿no? Y donde además el sistema está cogido por las élites económicas ya incluso a nivel físico y material, es decir, que pueden apagar la luz y punto. Claro, tiene que ir más allá el tema de que la gente, por un lado, los temas que has comentado, en uno de ellos estaba lo que decías, la formación, ¿no? El hecho de que la gente pueda entender qué está firmando ya para empezar. Por eso digo que todo esto va más allá. Esto es algo que el sindicalismo no podría solucionar, y menos en un sistema, ¿no? Como estamos, tripartito, en el sentido de que no tienes la patronal, el Estado y los sindicatos, porque el sindicato jamás dejaría que, ¿no? que sus trabajadores estuvieran absolutamente formados y organizados y preparados, porque entonces, claro, no funcionaría el capitalismo. Ahora bien, en ese sentido yo también veo un problema, o sea, ya dentro de lo que es el sindicalismo, dentro de este sistema, ¿no? Concertado, primero, por un lado, está desapareciendo, ya la fuerza de los sindicatos en general ya está absolutamente mermada, porque lo que decía, entre otras cosas, vamos a otro tipo de gobierno neoliberal, en donde el sindicalismo, bueno, si no se transforma, o ya veremos lo que pasa en las siguientes décadas, pero vamos, el objetivo es que desaparezca. Y luego, respecto a lo otro, que decíamos más que está relacionado con que la gente se pueda gobernar, que pueda entender lo que firma, que pueda no solo entender lo que firma, que pueda entender el sistema donde vive. Porque, entre otras cosas, por ejemplo, ¿no? Cuando se hacen votaciones a la Unión Europea, en realidad cualquier votación, pero a la Unión Europea, uno de los mayores problemas es que nadie entiende cómo funciona la Unión Europea. Entonces, ¿cómo vas a votar algo si ni siquiera sabes lo que es, no tienes ni idea de cómo funciona, etcétera? Entonces, esto se aplica un poco a todo. El tipo de formación que hay, es decir, el tipo de educación que hay es lamentable en general, lamentable, empezando ya por ahí. Además, la educación debería ser un proceso de toda la vida, y no me lo confundáis con un discurso ahora de New Management y tal, sino que la formación y la educación en sentido del aprendizaje deberíamos tener recursos públicos en el sentido de autogestionados, pero asegurados y financiados para poder ir con todo el rato continuamente aprendiendo de nuevo, porque si tú no sabes el mundo en el que vives, es muy complicado hacer decisiones informado.
informada. Entonces, ahí está un poco la clave, ¿no? Que hoy en día, tal y como está todo montado, incluyendo las elecciones normales, es decir, este tipo de sistema democrático que tenemos, nadie sabe muy bien cómo funciona ni lo que está votando. Y de nuevo, por eso digo que, bueno, los sindicatos, pues ojalá lo que dices tú, pero esto sería, imposible del todo, ¿no? A no ser que de nuevo se socializaran los medios de producción y desapareciera, en ese caso, la patronal. Sí, paso la palabra a César. Antes, permitidme el paréntesis porque no he dicho el nombre de la canción que la ha propuesto Tulcastor. Si él puede pronunciarla luego mejor y por lo menos voy a intentarlo para ser justo ya que hemos usado la canción. Es de Cea Mais y se llama Negua Joan Data. Jule, ¿puede ser? Sí. Negua Joan Data. Sí. Vale, César. Sí, hola, buenas noches a todos y a todas. Encantado de estar aquí. Se han hablado de muchos temas, pero voy a centrar mi pregunta sobre el tema de los sindicatos. El planteamiento que tenemos en España es bastante erróneo porque da bastante fuerza a simplemente dos sindicatos y son ellos prácticamente los que deciden todas las políticas sociales o las que las negocian con el gobierno. Tendría que plantearse en España, bueno, estoy oyendo ruido de fondo, no sé, o sea, puedes seguir, vale, gracias. Tendría que plantearse en España un modelo que sea como el sueco, donde los sindicatos representan trabajadores de un sector únicamente y esos trabajadores tienen mayor peso a la hora de crear protestas y manifestaciones y también a la hora de crear huelgas. Porque si las huelgas de todo un sector, de todos los trabajadores de un sector se hacen a la vez, tienen bastante peso. El ejemplo más claro son los trabajadores aéreos. Es un sector donde si todos los trabajadores aéreos deciden ir a la huelga, tienen mucha fuerza para negociar con el gobierno. Entonces, lo que se tendría que hacer, yo creo que en España, es crear sindicatos que representen a trabajadores de un único sector. Y así pasaría como en Suecia, donde los salarios son muchísimo más altos y no es necesario tener un salario mínimo interprofesional, porque la subida del salario mínimo interprofesional a 1.000 euros o 1.200 euros en muchos sectores no tiene ningún peso. En el sector de los médicos, en el sector de los abogados, hay muchos sectores, muchos puestos de trabajo donde la subida del salario mínimo interprofesional, por ejemplo, mañana a 1.500 euros, a lo mejor no les sería de ningún impacto. Y muchas veces se habla de la subida del salario mínimo interprofesional y es una cosa que al final no va a afectar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque no hay un sindicato de los trabajadores que negocie individualmente la subida del salario de todos los trabajadores de ese sector para que sea más justo. Y bueno, eso quería yo preguntar, ¿por qué no se plantea una mayor división de los sindicatos para representar justamente a los trabajadores en conjunto de un mismo sector? Gracias. Vale, gracias por tu pregunta. Bueno, ahí, a ver, no te sabría yo decir si sería del todo más eficaz o no, porque ahí también influyen otros factores, ¿no? Como el tipo de estado de bienestar que tengas, la cultura política, etcétera, y qué tipo de estructuras económicas tengas en el país. Eso es verdad. Por otro lado, probablemente más efectivo que en este momento UGT y comisiones obreras es cualquier cosa, pero entre otras cosas porque... Claro, si tienes sindicatos que dependen a este nivel del Estado, bueno, ¿no? Al final de los diferentes gobiernos, pues el nivel de confrontación, de nuevo, va a ser mínimo y también el margen de lo que puedes ofrecer, digamos, ¿no? Bueno, a los afiliados, etcétera. Entonces, ahí hay varios problemas. El tercer problema es que aunque eso pudiera ser más eficaz, porque, por ejemplo, en el sector de la educación es verdad que aquí está más, no hay un sector, por ejemplo, Steylas, que es solo de educación, ¿no? Pero bueno, pueden participar el resto de sindicatos, etcétera. Pero ahí el problema es que, bueno, no solucionaría lo que decíamos un poco antes, ¿no? Que es que el trabajo se da...
Es decir, si hay un 90% de trabajo, imaginamos lo que los sindicatos llegan sería en muchos casos el 20%, ¿no? O el 30% de ese trabajo. Entonces, esto hay que cambiar lo que es la estructura sindical y, de nuevo, también decir que en un sistema, como decíamos, neoliberal, los sindicatos no tienen margen, no tienen apenas margen. Están funcionando como freno, ¿no? Como freno. Y lo que decías tú, pues igual puedes acordar una subida de X o puedes, ¿no? Forzar para cambiar los sueldos interprofesionales, incluso el ingreso mínimo, etcétera. Pero es todo estar jugando a frenar un sistema bastante ecocida y necropolítico. Y claro, ahí, de nuevo, en eso llevamos ya como 20, 25 años, 30 más en algunos países y no funciona porque te ganan, de nuevo, porque te sacan una reforma laboral X, te destrozan al final la negociación colectiva, te la fragmentan, etcétera. Y eso, de nuevo, como digo, y eso donde llegaban los sindicatos y donde llegan cuando tienen afilación. Porque lo que decíamos, aquí habría que juntar también lo que decía, creo que era Eduard, ¿no? Lo de obligar a que la gente se sindique, etcétera. Un montón de cosas que en un sistema, ¿no? En donde, de nuevo, gobierna una élite corporativa, pues es muy complicado. Pero vamos, que sí, ideas, bien. Y lo que digo, política comparada, mirar lo que en otros países están haciendo, lo que funciona, lo que se puede efectivamente coger y aprender de otros sitios, porque en este momento estamos en un momento de impasse que es además bastante insostenible tanto para sindicatos como para partidos políticos de izquierda. Insostenible. Partidos políticos de izquierda que están en las instituciones, quiero decir. Antes de pasar la palabra a Nuria, yo suelo recordar el dato de que ya hace más de 10 años de la última huelga general convocada por UGT y Comisiones Obreras. Y voy a leer los comentarios que hay en el hashtag de Demócratas contra el Régimen. Perceval Tebas dice: se ha trabajado concienzudamente para desprestigiar a los sindicatos y parte de ese trabajo se ha hecho desde dentro del sindicato. Lo realmente necesario es la unión solidaria de trabajadores, que también bombardean desde la moral del individualismo. La Trompeta Nacional dice: muy interesante, aprendiendo con Yule Boicochea. Ahora también, después de la compañera Nuria, también tiene la mano levantada él. Caiz dice: entonces, con este pensamiento de luchas, ¿cuál es la idea que tienes de asociaciones, organizaciones y fundaciones y cómo los incorporamos a este mundillo? Si quieres responder o continúo leyendo un poco más. Sí, continúa. Sí. El primer paso, dice Desayunando con Diamantes, el primer paso para asumir la problemática que tenemos es que la democracia nunca ha sido real. En estos días se ha visto en las carteras la famosa izquierda que son nazis. Caiz también decía: es una lástima que cada vez que los pueblos libres de la España del 15M y que haya muertos con Podemos y este haya muerto con Podemos, perdón, en vez de resurgir en todas las otras voces silenciadas. Me incluyo en esta mierda. La Desayunando con Diamantes también dice: la reforma laboral, una mentira más del gobierno más progresista de la historia hacia la clase más oprimida, la clase trabajadora. Qué sorpresa del régimen. Pues si quieres comentar algo de todo esto, o si no, sí, Nuria, que tiene la mano levantada, si quiere plantear la pregunta o la reflexión. Sí, de hecho, lo que yo quería comentar lo has mencionado con algunos de los comentarios y volvemos a lo que también ha dicho Desayuno con Diamantes, que no hay conciencia de clase. Entonces, sí, nosotros ya sabemos que los sindicatos funcionan para nosotros, pero estamos batallando a un sistema de comunicación que está intentando convencer a los trabajadores que los poderes están de su lado. Si esto no se batalla, ya podemos hablar de sindicatos y de cómo pagarles y cómo... No va a ser posible, porque tenemos montones de gente intentando convencer a los trabajadores que los sindicatos no trabajan para ellos. O sea, y cuando empiezas a pensar, bueno, esto es lo que necesita un sindicato, pero es que la gente aún no sabe que los sindicatos son para ellos. Yo no sé cuántas discusiones tengo con gente diciendo: eso es para los que no quieren trabajar, eso es para los que no tienen experiencia.
Y no es verdad, los sindicatos están para todos nosotros. O sea que de base lo que necesitamos es esta conciencia de clase que se tiene que pelear contra los medios que están intentando convencernos de que no hay, de que en verdad esto no existe. Y ya está. Gracias, Nuria. Sí, absolutamente. Esto es lo de la guerra cultural, ¿no? O los aparatos ideológicos del Estado que decía Althusser. Sí, es obvio que, claro, al final, bueno, el capital, en este caso, las diferentes estructuras de poder, y además de que el poder es muy viejo y el conocimiento que va adquiriendo el poder se transfiere, siempre han considerado las élites una lucha de primera línea, el frente cultural, lo que llamo, ¿no? Es decir, crear los discursos y los marcos de percepción y de visión de la población para que efectivamente acepten y vean como normal, como adecuado incluso, bueno, ciertas las prácticas que en este caso son, lo que decíamos antes, un robo absoluto, ¿no? Un robo absoluto. Que ahí entraríamos también en la discusión, ¿no? De si estamos en una fase en donde, de nuevo, ¿no? Junto con el sindicalismo hacen falta otro tipo de organizaciones también que luchen en ese ámbito del trabajo, ¿no? De nuevo, que vayan más allá y que probablemente puedan ser más radicales, ¿no? Saliéndose de ese, digamos, de ese sistema concertado que ya está medio destrozado, ¿no? Pero lo que decías, efectivamente, aquí le tenemos que empezar a dar desde la izquierda una importancia terrible y, bueno, en ese sentido ya hay medios independientes que, en fin, que llevan en esto, ¿no? Toda la vida y cuando hemos pasado al mundo digital, pues lo mismo. Que, por cierto, un saludo a todos esos medios porque es dificilísimo mantenerse, pero eso es la guerra importantísima porque al final todo tipo de guerra material se articula mediante los discursos y esa es la cuestión, ¿no? Que todo conflicto político es un conflicto discursivo, es una lucha de sentidos, de nuevo, que tiene relación directa con la lucha material, ¿no? Con el bienestar material. Y eso, por eso es importante, bueno, poder desarrollar nuevos marcos y poder sobre todo socializarlos, como dices, porque efectivamente ellos invierten un montón de dinero, millones y millones y millones, en todo esto, en la guerra cultural, en crear discurso, crear marcos de percepción y de visión, que es lo que al final hace que puedan estar apoyados y que efectivamente gran parte de la clase trabajadora esté votando a partidos explícitamente capitalistas y en parte ya fascistas, ¿no? Entonces sí, ahí tenemos que darle mucha más importancia porque es donde empieza el cambio, ¿no? Del cambio de sentido, del cambio de la percepción, de sentirte y verte que eres esclava o esclavo, ¿no? Y que estás siendo robado y no que estás firmando un contrato, ¿no? En la ideología está el contrato social y todo es legal y por tanto legítimo. No para nada, ¿no? El contrato es un robo que está legalizado y sí, cuesta mucho. Pues lo que decíamos al principio, no hemos empezado el programa con esto, ¿no? Con el tema de cómo cambiar el status quo, de cómo cambiar al final el sentido común, ¿no? Que es al final siempre sentido hegemónico. Y eso, bueno, pues eso es parte de la lucha. Y creo que, bueno, en este siglo espero que la izquierda, todas y todos lo tengamos más en cuenta, ¿no? Lo de la guerra cultural. Yule, como más o menos habíamos dicho una hora, si te parece, damos paso a las dos últimas manos levantadas. Perfecto. Y luego un par de preguntas rápidas que son las finales que hacemos a todos los invitados. Trompeta. Hola, bona nit. Moltes gràcies per l'espai, com sempre. Y yo, pues, firmar abajo de todo lo que ha comentado Yule y algunos compañeros sobre el sindicalismo y otros temas que se han tocado. Y yo, pues, aportar mi visión, ¿no? Pues que ya sabéis que os he contado alguna vez que he estado mucho tiempo dentro y sigo con el carnet aún en vigor de la misma UGT. Y he visto cosas porque he estado en instancias superiores, me he organizado bastante tanto dentro como fuera y claro, pues he visto los desmanes, ¿no? Que se producen en los sindicatos. Los sindicatos al final, tanto los grandes como algunos de los pequeños, que no todos, pero algunos también, siempre lo recuerdo, viven del clientelismo de los partidos políticos. Viven de que los partidos políticos les den dinero de planes de formación o otros planes de concienciación, de planes de igualdad, planes de todo. Ellos se llevan una parte del dinero de esa formación o de esas ayuditas que reciben del gobierno y, por otro lado, con las empresas negocian los liberados,
que evidentemente sin pasar por la ley sindical, la ley orgánica sindical, la LOLS, los negocian por detrás, los hacen las actas como bien pueden, engañando a los mismos delegados para que las firmen o en connivencia con ellos incluso también, porque ya los ponen ellos a los que quieren poner. Y claro, y evidentemente están sometidos a otra vez al régimen, ¿no? Al régimen de los partidos políticos. Si os fijáis, todos los sindicatos están cercanos a uno u otro partido político, menos algunos, pues eso, que son de corte revolucionario real, pero por desgracia están muy desactivados ya, ¿no? Por leyes mordaza, por persecuciones judiciales y demás. Y los grandes sindicatos, pues eso, son más que muletas de los partidos políticos. O sea que no hay nada más. De hecho, los mismos militantes que hay en los sindicatos, los dirigentes, vamos, de los sindicatos, no eran los militantes, los dirigentes, son los mismos dirigentes afiliados al PSOE, afiliados a Podemos, afiliados al BNG, afiliados a Compromís, afiliados a Esquerra Republicana, afiliados a Junts per Catalunya incluso. O sea, me refiero, yo los he visto de todos los lados, de todos los colores, me refiero a dirigentes, dirigentes que luego en sus partidos políticos tienen voz, no militantes de base de los partidos, no, dirigentes que tienen voz en los partidos políticos y tienen mucho peso. Y esto es lo que realmente pasa en los sindicatos desde la transición, ¿no? Es verdad que pues antes a lo mejor pues se libraban un poco las militancias, ¿no? Y las bases, pues, porque había una base amplia, ¿no? Y podían aún hacer algo de presión, pero eso ya se acabó. Nos han echado a todos los que teníamos un discurso un poco irreverente, ¿no? O bastante irreverente en mi caso. Y esta ha sido realmente la evolución de los sindicatos en España, ¿no? Pues eso, entrar en el clientelismo político a base de, pues eso, de dinero y favores, de prebendas. ¿Y por dónde está la solución? Que yo veo la autoorganización. No queda otra. O sea, evidentemente, hablar con las organizaciones de base que aún quedan con de verdad un corte revolucionario real, pero lo único que queda es la autoorganización. O sea, no nos engañemos, los sindicatos hoy en día están por un lado o por otro, sino por prebendas, sino por persecución, están totalmente capados. Y en las empresas, pues sí, bueno, pues en los comités aún se puede hacer algo, pero a niveles pequeños. Pero esto a nivel general, a nivel de huelgas generales, a nivel de presiones para leyes generales o leyes autonómicas incluso, esto se ha desactivado todo. De hecho, aquí mismo en el País Valencià lo podéis ver, como los mismos sindicatos, comisiones, UGT y algunos otros que reivindicaban pues el País Valencià, el Valencià, pues reivindicaban la autodeterminación, reivindicaban otros temas de soberanía popular. Todo eso se ha ido, como decía César, se ha ido sectoralizando, que eso es el mayor problema que han hecho los sindicatos, eso ya lo han hecho, sectoralizarse y dividir a la gente de los sectores para que evidentemente no haya sindicalismo de clase, cosa que viene, sí, evidentemente de Austria, de Alemania, modelos el modelo inglés, el modelo americano, que evidentemente son perversos, no hay que sectorizar nunca, lo que hay que hacer es sindicalismo de clase, y el sindicalismo de clase es que si tenemos que ir los de la fábrica a ayudar a las limpiadoras de hogar, pues vamos a limpiar a las limpiadoras de hogar. Y si tenemos que ir a limpiadoras de hogar a ayudar a las camareras, pues a las camareras. Y si tenemos que ir a ayudar a las ingenieras, pues a las ingenieras. Es que esto es el sindicalismo de clase y esto es lo que internamente los sindicatos ya en sus propios congresos lo han intentado dividir para con menos, bueno, han juntado sectores, pero esos sectores los han dividido entre sí para que evidentemente con menos gente se controlen esos sectores, pues, esa participación en los sectores, pero cada vez unos sectores a otros no se complementen, ¿no? Y entonces la lucha nunca se haga de clase, ¿no? Nunca se haga de manera general. Y entonces la sectorización, por supuesto, es el mayor engaño que nos han metido la socialdemocracia en el tema del sindicalismo. Y por otro lado, pues lo que os decía, si los partidos, que aún son menos, que hay menos partidos que sindicatos con representación y están toda la gente de los partidos metida en estos sindicatos, pues evidentemente pues ya sabemos quién controla los sindicatos, el régimen. No hay más ni menos. Más allá, si sumamos encima pues que ciertas funcionarios, por ejemplo, pues ya se crean sus sindicatos propios, en ciertas empresas grandes se crean sindicatos amarillos y los jueces, los policías y todo esto van con sindicatos aparte para que no puedan hacer tampoco sindicalismo de clase, sino juntarse con la plebe, ¿no? Con el pueblo llano, pues evidentemente lo que tenemos es otra vez pues las armas del régimen para controlarlo todo de manera legal.
¿no? De manera con sus leyes y con su, como se comentaba antes, y con sus estrategias totalmente institucionalizadas a través de las leyes de organización sindical y otras pues eso, de subvenciones, de demás, como comentaba antes. Y esto es lo que han hecho, esto es lo que han hecho toda la vida, no es de ahora, esto lo han hecho siempre, porque claro, pues antes aún había alguna contestación, ahora ya no la hay evidentemente ni en los partidos o en algunos partidos que se consideran más de izquierdas a nivel estatal, por lo tanto, bueno, sindicatos pues 3/4 de lo mismo. Totalmente de acuerdo, no tengo nada que añadir, totalmente de acuerdo. Buena nit, por cierto. Perceban, que tenía la mano levantada antes. A ver, pues Gustavo. Sí, hola, buenas noches a todos. No, yo quería plantearlo desde otro punto de vista, ya que estamos hablando, y abrir un poco más el campo de visión, ¿no? No es por nada, simplemente porque me parece a mí que, ligando todo un poco lo que habéis hablado, el tema de los sindicatos, pero para no entrar tan específicamente en el tema de los sindicatos, sino intentarlo verlo desde un punto de vista un poco más amplio, más globalizado, y sobre todo a partir de los años 60, ya sabemos que con Margaret Thatcher y Ronald Reagan empezó este neoliberalismo tan bestia, tan salvaje, y se ha acentuado pues, al principio de este siglo, ¿no? Entonces, me da la sensación de que, como habéis apuntado, y está realmente es así, los estados cada vez, con los gobiernos cada vez, los estados son cada vez menos tienen esa capacidad más pequeña de poder decidir sobre sus gobiernos. Quiero decir, ahora estamos viendo 3 bloques, que es el bloque oriental, Europa y Estados Unidos, y lo estamos viendo con la guerra, por ejemplo, que es una guerra puramente económica para mí, a mi juicio, y quiero decir, me da la sensación de que esto unido, además, a ver, lo que estoy diciendo es, desde luego, muy pesimista, ¿eh? Pero esto unido, además, a un mundo en el cual, bueno, pues encontramos una gran tecnificación, se está perdiendo un montón de oficios, y esto lleva a una gran individualización de las personas. Es como que el dinero son grandes corporaciones las que están mandando el mundo, grandes oligopolios, grandes multinacionales que mandan y son las que dirigen, las que manipulan la opinión pública, son las que mantienen periódicos y televisiones, manipulan la opinión pública. Además, unido a una pandemia en la cual las personas no salen a la calle, y si la gente no sale a la calle a quejarse, obviamente no se mueve nada, unido a una tecnificación y unido a que acabaremos todos trabajando delante de un ordenador en nuestra casa, quiero decir, para mí es una tormenta perfecta para convertirnos en esclavos, ¿no? Es el 1984 de Dios. O sea, quiero decir, no sé si me da la sensación de que a lo mejor nos centramos en los sindicatos en temas muy específicos, pero en realidad es todo globalizado y lo veo todo bastante negro. No sé si estaréis de acuerdo con lo que digo, o a lo mejor es una tontería, ¿no? Pero me da la sensación de que no es nada halagüeño el futuro para nadie, porque veo que si no salimos a la calle y todas estas combinación de sucesos se unen para que nadie salga a la calle y nadie se queje, acabaremos todos, no sé, atados a una cadena, encadenados a una mesa trabajando como burros por 4 euros, ¿no? No sé, no sé, no sé, son ideas, no tengo muy claro si estoy acertado lo que digo o no, pero me parece la sensación de que vamos en este camino. Sí, hay todas esas manos que son preguntas que quedan, ¿no? ¿Puedo hablar? Sí, habla. Claro, no te preocupes, ya habíamos dicho Sí, claro, las últimas 2 preguntas, así que ya está. No quería dejar a nadie. No, sí, a ver, claro, esto, muy de acuerdo, estamos por eso decía, ¿no? En un cambio de era, que de nuevo, que esto coge décadas y que empieza así como en los años 70, 80, y por eso decía que la organización tiene que ser donde será la vida, porque estamos en un sistema de cocida y tiene que ir más allá de organizarse en términos simplemente laborales como se ha hecho hasta ahora, sino que de nuevo se tienen que organizar donde se da la vida, allí donde vivimos, porque de nuevo el capitalismo, el patriarcado, el colonialismo se da y atraviesa todas las esferas donde hay vida, y no solo vida humana, además, que este es otro tema que no nos da tiempo, pero no solo vida humana. Por eso digo que hay que cambiar o hay que, digamos, reconceptualizar los marcos que en un principio han podido valernos para enfrentar o por lo menos entender algo en el siglo XX, de nuevo,
ampliarlos, porque no está dando de sí y además porque las organizaciones que en este momento, vienen del siglo XX, pues están haciendo de freno, sean sindicatos, sean partidos, sean lo que sea, están haciendo simplemente de freno allí donde pueden hacer algo de freno, nada más. Es decir, no hay posibilidad en este momento, si nos seguimos organizando así, de hacer frente y de mucho menos poner en proceso lo que decíamos, ¿no? Procesos de emancipación. Pero bueno, de nuevo también, claro que viene mucha violencia, pero también tenemos que pensar que esto es cíclico, es decir, que no es el apocalipsis, que la humanidad en cada diferente territorio se mata cada X décadas y que aquí es muy importante resistir y de nuevo, y no dejar de luchar y no dejar de organizarse, porque gracias a toda esa resistencia, toda esa lucha que se da continuamente, luego se crean y se dan y se cristalizan determinados cambios, ¿no? Sea en formato revolución, sea en formatos más pequeños, de nuevo, y más localizados, ¿no? En diferentes territorios, pero es muy importante mantener, de nuevo, la perspectiva histórica, que nadie caiga en el bajón, porque es una época efectivamente dura, que viene mucha violencia, no solo organizada y estructural, sino violencia directa y física, y de nuevo, esto ha sido siempre así, no tenemos que decaer porque al final, gracias a la lucha, mejoramos siempre muchísimas cosas y eso nos lo enseña la propia historia humana. Sí, no es por decaer, ¿eh? Sí. No quiero decir que sea. Los problemas me se vista. Lo que pasa es que yo veo que es una violencia, pero más sutil. ¿Sabes qué te quiero decir? No es una violencia como de hace 50. No es una violencia están aprendiendo a reprimirnos de una forma más sutil. Sí, es estructural y es una violencia normalizada, que es lo que muchas veces en los sistemas, digamos, democráticos liberales toma mucha importancia, ¿no? A diferencia de otros sistemas, la violencia, lo que dices tú, ¿no? Normalizada, estructural, toma muchísima importancia, ¿no? Porque funcionan respecto a la legitimidad, porque si empiezas a matar a todo Cristo, pues se te cae el chiringuito. Ahora bien, estamos en un momento en donde va a venir violencia directa, violencia física, violencia directa, la de los años 20. También, quiero decir, mezclada con, de nuevo, con toda la violencia digital, con toda la violencia simbólica, epistémica, ¿no? Y las diferentes violencias psicológicas, etcétera, que es las que dices tú, ¿no? Que son sutiles, que están muy normalizadas. Va a venir violencia directa porque, de nuevo, porque están llevando a un terreno y a unos niveles de pobreza y de precariedad a miles de millones de personas, que esto por eso digo que, bueno, vienen años interesantes en el sentido de que está difícil prever y eso en un lado o por un lado está muy bien, Sí, y recordemos las 705 trabajadores como mínimo que han muerto en supuestos accidentes laborales, pero que vienen causados por las condiciones tan precarias y por un sistema capitalista que está siempre estrujando y estrujando al obrero. Llevamos encima varias crisis y toda la violencia, como recordaba Jonathan en un vídeo muy conocido, Jonathan Martínez, que está aquí de oyente. Saludos. Si quisiera hablar, Jonathan, pues muy bienvenido, pero recordando lo que decía él en este vídeo sobre la violencia de los desahucios, toda la violencia que se produce en el día a día, como tú bien decías, que está normalizada y que es estructural y que proviene casi siempre de los grandes poderes, de la banca, del Estado, en nombre de los intereses económicos. Y bueno, y no me extendo más, Zaía o Perceval, si puedes brevemente intervenir, que era el que tenía la mano levantada antes, pero muy breve, que ya estamos un poco de retraso. Técnicos, no sé si se me oye o no se me oye. Sí. ¿Me oís? Sí. Bueno, pues lo voy a hacer así directamente desde el teléfono. Habrá un poco más de ruido, pero bueno, solo quería decir una cuestión. Es que me parece que el análisis está bastante bien hecho, que sabemos perfectamente por dónde nos van a venir las hostias. Y bueno, efectivamente, si yo vengo aquí es por otra cuestión y es porque me gustaría encontrar las soluciones, como tenemos que ir articulando ya esos nuevos sindicatos, que no van a ser sindicatos porque ahora mismo los esquiroles están a 5.000 o 10.000 kilómetros y nos están trasladando las industrias fuera de los lugares donde todavía se nos permite una cierta reivindicación, precisamente para eso, para que nosotros aquí nos amansemos y oye, y ahora ya no es tengo a 14 en la puerta de la fábrica que quieren entrar a trabajar, no, es que tengo a 14.000 indios que están dispuestos a hacer lo que tú haces por la décima parte del trabajo, del sueldo.
Claro, todo eso tenemos que ser muy conscientes de ello. La globalización es lo que nos ha traído. Ahora mismo nosotros estamos compitiendo laboralmente con señores que están cobrando 30 euros al mes. Y la organización que tenemos que montar es, bueno, pues precisamente hay que hacer unos aranceles y evitar el dumping social, que es lo que nos está matando. Que eso, si empezamos a hacerlo, nos vendrán las hostias, porque una de las cosas que quería decir yo también, que se me ha acumulado la faena, es que si a los sindicalistas ahora no los matan, es también porque no están haciendo lo que estaban haciendo hace 100 años. Es que ahora los sindicalistas, pues les pasa como a la policía por juntarse con los delincuentes, pues estos se juntan con los empresarios y son todos de la misma cuerda. Mi primera vez que me echaron al paro, me echaron por culpa de que Comisiones Obreras se quedó la academia donde yo estaba dando clases. Y me pegaron una patada al culo, porque se dedicaron a dar cursos para el INEM. O sea que estaban haciendo ellos mismos competencia contra los mismos obreros. Y evidentemente podemos decir muchas barbaridades sobre los sindicatos, pero lo que hay que hacer es montar sindicatos nuevos, coño. O juntarse con sindicatos que valgan algo la pena. Yo he sido cegetista, pero allí cuando yo iba por la CGT eran 4 gatos. Y bostezábamos muchísimo. Tampoco es que se haga mucho proselitismo para que la gente se vaya afiliando. Y por supuesto, entre los autónomos y toda la gente que son los nuevos autoexplotados, a esta gente no le estamos diciendo nada. O sea, los tenemos ahí atontados, como, bueno, les llega Vox, les come la cabeza, pero nosotros ¿qué hacemos? Estamos aquí apardalados. Así que hay que empezar un poquito a ir encontrando soluciones y a ir haciendo unos discursos que puedan llegar a la gente, que la gente se entere de lo que les está pasando y quizá a lo mejor despojarnos un poco de dialécticas del siglo XIX y contarles las cosas como se están planteando hoy. Yo creo que por ahí es por donde tenemos que ir, pero vamos, la acción es urgente. Lo que decía vuestra invitada de hoy, a la que le agradezco muchísimo todo lo que nos ha contado, que me parece con muchísima sustancia, es eso, es la urgencia de la acción que está ahí. Bueno, y nada más, muchas gracias. Sí, estoy muy de acuerdo. Ahí nada, solo recalcar, bueno, gracias por eso, por la intervención y no recalcar que efectivamente lo que decías antes de los sindicalistas muertos, la lucha se va a tener que radicalizar, pero mucho, desde la izquierda y yo espero, de nuevo, que se consiga. Lo que no sé es cuándo, pero se va a tener que radicalizar mucho en todas las dimensiones y todas las esferas, efectivamente. Gracias. Bueno, Jure, moltes gràcies per ser així aquesta nit. Siempre acabamos preguntando 2 cosas. La primera es que la siguiente invitada es Pastori Filigrana, abogada también, escribe en Contexto y conocida activista. Y nada, preguntarte qué le preguntarías a ella. Bueno, Pastori Filigrana es, entre otras cosas, también una queridísima amiga mía, así que un besazo para ella. ¿Y qué le preguntaría? Pues muchas cosas. A ver, ¿quién cree que van a encarcelar primero cuando lleguen PP y Vox al gobierno el año que viene? ¿Si a feministas o a independentistas? Por ejemplo. Vale, gracias. Y la siguiente es, ¿a quién crees que podríamos invitar? Ostras, lo tengo que soltar así, tan rápido. ¿A quién creo que podríais invitar? No sé, se me ocurre Kachalin Miner. Es una activista feminista y escritora del País Vasco. Fantástico. ¿Le invitas tú? Le invito yo. Perfecto, pues sí, ya lo tenemos. Muchas gracias. Normalmente acabamos así, yo solo te quiero hacer una más. Se acaba de publicar un libro. Sí. Bueno, una traducción de un libro que ya teníais hecho en euskera, ¿no? ¿Dónde lo podemos encontrar? Vale, el libro es Democracia Patriarcal y dentro de poco lo tendréis en librerías, sale por Chalaparta y bueno, la primera presentación la haremos en la Fira de Barcelona el 21 de mayo. Vale, pues ahora sí, muchas gracias. Moltes gràcies a vosaltres. Estaremos atentos.
Moltes gràcies, bona nit. Buena nit. Nosotros seguiremos aquí con las manos que no han podido hablar, seguiremos leyendo los comentarios en Demócratas contra el Régimen, ya sabéis, hasta las 12. Así que las personas que quieran hablar, ahora sí, pasamos el turno de palabra. Javier. Sí, buenas noches. Yo solamente, quería decirle a Julen que me ha sido muy enriquecedor su charla y que me ha encantado y que estoy de acuerdo con ella en que la democracia que tenemos no es democracia, sí. Y yo siempre he pensado que los sindicatos, mientras que no los pague la clase trabajadora, que la gente tenga una cultura de clase obrera y esté sindicado, no funcionará en este país. Y en cuanto a la democracia que tenemos, yo soy muy... yo pienso que lo más importante sería llegar a una república con un proceso constituyente en donde se reforzaran la clase obrera y las clases menos desfavorecidas. Y luego quería comentarle a Julen, ya no me oigo, sí, comentarle que estamos preparando para el 14 de mayo una consulta estatal, popular estatal, monarquía o república, en la que yo estoy de coordinador de comunicación. Y es simplemente comentárselo y que sepa que va a haber mesas en todo el estado. Ahora mismo acabo de poner una en la web de Paracaldo. Nada más, dejo el paso a otro, ¿eh? Buenas noches. Gracias, Javier, y aprovecho para recordar que el jueves es 14 de abril y nuestro programa será un especial sobre la Tercera República y sobre el proceso constituyente que es tan necesario, que no se hizo la transición y que urge hacer un proceso constituyente en el que, para cumplir con la esencia del mismo, pues se pueda hablar sobre todo el mundo pueda opinar y se haga en un contexto de realmente pluralismo y sin violencia del Estado, porque tenemos el precedente, por ejemplo, de las palizas y los alrededor de 1000 heridos que dejaron porque en Cataluña tenían una consulta en 2017. En ese ejemplo para el mundo de infamia que supuso la respuesta del Estado contra el 1 de octubre, que se mantiene a día de hoy y que, por cierto, los compañeros que organizan otros espacios, por ejemplo, mañana miércoles, van a entrevistar a represaliados en Saldremos a las calles, en el espacio que hacen, y uno de los represaliados, de alrededor de 4000 represaliados catalanes independentistas, estará con ellos siendo entrevistado. Craig Tower, que tiene la mano levantada. En primer lugar, agradecer a Yule y a Jonathan el otro día, que de repente te crean un poco la magia de que de que estás en un país diferente, sin tantas taras y con algún derecho más. Y ahora la pregunta es para Javier. Se suponía que hoy había una acción en relación con el referéndum del 14M y yo por más que he buscado no he visto nada. Entonces, la pregunta es esa. ¿Cuál esa acción dónde podemos saber qué es lo que es, Javier? Creo que es el día 18, a ver si Javier lo confirma, pero creo que lo tienen programada la ciberacción de la consulta estatal. Había una hoy también, ¿eh? A ver, perdona, que es que estaba despistado en otra cosa. Sí, vamos a hacer una ciberacción este lunes, día 18, a las 20 horas. Y luego haremos otra cada semana hasta la última, que será el día 13, cuyo hashtag del día 13 utilizaremos durante la consulta. ¿Alguna cosa más? Yo tengo aquí una cadena que ibas a tener una acción hoy martes 12, el miércoles 20, el jueves 28 y el viernes 6 de mayo. Eso es lo que yo por lo menos he tomado nota. Eso es lo que encontré. Lo que decíamos en el tuit que pusimos la semana pasada es que hoy el día 12, anunciaríamos qué día se hace la ciberación. El día y los demás días que publicamos en ese tuit es cuando anunciaremos cada ciberación. Perdona si te he liado con eso. No, tranquilo, gracias, Javier. Perceval, no sé si tiene la mano levantada de antes o es una nueva. No, es una nueva. Bueno,
porque he hablado un poco demasiado deprisa para dejar un poco de hueco para lo que pudiera venir después. Pero yo quería advertir que, a ver, los que estamos aquí, que estamos participando en algún grupillo, deberíamos irnos uniendo con vistas a lo que nos va a venir dentro de año y medio, que yo no creo que tarde más, quiero decir, porque la ley Mordaza no se va a derogar, o si se deroga va a ser una risa. Y en el momento que sea necesario salir a la calle, nos vayan a llover multas y juicios a punta pala de las organizaciones, como no nos espabilemos un poco por un lado o por otro, vecinales, de consumo y de lo que haga falta, solidarizándonos además entre nosotros, creando coordinadoras y juntando dinero que no puedan alcanzar los bancos y Hacienda para pagar las multas, nos van a levantar al aire, van a acabar con nosotros muy rápido. Y eso es algo que deberíamos tener. Además, va a parte, las y con eso nada. Te estás oyendo mal, Perceval, perdona que te corte. Pues a ver si luego tienes mejor el tema técnico. Y mientras, Albor o César. Yo mismo. A ver, encuentro muy bien lo de unirse, pero hay un problema grave. Que por mucho que nos unamos, ahora mismo no somos... estamos más divididos que nunca porque siempre están las voces principales. No, las voces principales no son. A ver, están los objetivos de cada parte. Uno es el feminismo, otros son las pensiones, otros son la sanidad. Cuando realmente tenemos que ver que solo hay un objetivo, uno, el de la propia causa. ¿Por qué la sanidad es mala? Porque no se invierte. ¿Por qué la educación es mala? Porque no se invierte. ¿Por qué no hay dinero? Porque no se invierte. ¿Cuál es la forma de evitar todo esto? Fácil. Yendo contra lo que nos quita el dinero. Es que no hay más. Si vamos contra la corrupción, si logramos que todos los que tienen esos objetivos vean que quitando la corrupción del medio conseguimos primero esos 90.000 millones al año, que es una barbaridad. Segundo, los sobrecostes se eliminan. Tercero, la mayoría de franquistas se caen por su propio peso. Solamente con eso ya estaría. O sea, no sé vosotros, pero yo principalmente es lo que veo, que tenemos que lograr poner ese objetivo en común. Por eso siempre he dicho que yo no es que sea de izquierda, soy anticorrupción ante todo. Porque una vez eliminemos la corrupción, está todo más que hecho para unirnos. ¿Qué es lo más fácil? Es lo más fácil. Sí, muy importante, Alfred, ese tema porque el gobierno en general está incumpliendo el pacto de coalición, pero en regeneración y anticorrupción más aún. No ha hecho el estatuto del denunciante, que podría beneficiar a gente como el teniente Luis Gonzalo Segura y a tantos otros que denuncian casos de corrupción y están siendo perseguidos en vez de estar siendo homenajeados y amparados. También se está incumpliendo la ley anticorrupción. También se incumplió la llamada ley sobre Berlusconi, creo que se llamaba, sobre los plazos de los procesos de instrucción. Eso sí se retocó un poco por lo menos, pero no se hizo lo que se había firmado. Y ese es lo único apenas que se ha hecho. No se ha hecho lo importante que la ley anticorrupción, etcétera. Y César. Sí, sobre la corrupción es un tema bastante importante y es algo que se tiene que reformar sin duda, porque en España tenemos el partido más corrupto de Europa. Ese es un dato real. Es un partido que se le ha condenado a nivel nacional 3 veces por corrupción y aún así se presenta a las siguientes elecciones generales
y las encuestas dicen que seguramente pueda tener un alto número de votos, lo cual es muy preocupante porque si vemos el caso de Francia, donde un expresidente de derechas fue condenado por corrupción y en las recientes elecciones en Francia no les han votado a los políticos de ese partido porque les penaliza la corrupción, porque los medios hablan de ello y destacan que es un caso muy dañino para la economía del país y para la sociedad en general. Pero en este país, con unos medios de desinformación que manipulan, es bastante difícil abordar el tema de la corrupción y la corrupción en este país, para mí, tiene un nombre que es Partido Popular. Volviendo a lo que yo preguntaba antes, yo creo que sí es bastante importante crear un mayor número de sindicatos que aborden los problemas de cada sector, de cada grupo de trabajadores. Se ha visto claramente recientemente cómo el sector de los transportistas ha conseguido bloquear al gobierno y forzarles la mano en varias cosas, por lo menos para sentarse a negociar, que eso ya es un paso muy importante. Y yo creo, sinceramente, que en el futuro se tendría que hacer una mayor presión para que los sindicatos representen realmente a los trabajadores de cada sector, porque al gobierno le va a ser muchísimo más difícil negociar con dos representantes de grupos sindicales que con 80, pidiendo mejoras salariales y mejoras las condiciones de cada sector. Y esa es una postura que por lo menos a mí me parece interesante debatir. Y efectivamente, no solucionamos nada si no se aborda el tema de la corrupción en este país, que es algo sistemática. Como decía, lo tenemos en el PP, pero también lo tenemos a diferentes niveles, tanto en los medios como en la justicia, que protege a partidos corruptos. Y ya está, no quiero alargarme más. Gracias. Sí, y el PSOE también corrupto, que para eso que es el principal partido, incluso podemos poner bastantes ejemplos del actual gobierno, por ejemplo, el alto cargo del Ministerio de Defensa, que dio un contrato de 2.000 y pico millones de euros a una empresa armamentística, compañero, y luego, termino, Emilio, y se ha ido ha dimitido, se ha ido del puesto del gobierno y se ha ido a esa misma empresa armamentística. O la ministra y vicepresidenta Rivera, que estuvo en lo de Castor de Florentino y estuvo en otras mamandurrias similares y en casos de corrupción como... ¿Puedo comentaros algo? Por favor. Emilio, perdona. Estaba ante otros compañeros. Vale. Estoy terminando, si me permite. Sí, es que el tema de ayudas sociales Sí. es mucho más grave. Vale, pero termino lo que estaba diciendo, que era sobre lo que decía César Fonseca, sobre los medios de desinformación y de la banda criminal PP, que se debería ilegalizar siguiendo el artículo 10 de la ley de partidos que creó el propio Aznar. Ha sido la tercera condena por corrupto que ha recibido el PP dentro de la Gürtel. Y sin embargo, los medios de comunicación, como denunciaba César, le han dado poquísimo eco al tema. Por poner dos ejemplos paradigmáticos, que son el medio público Radio Televisión Española y El País, el principal periódico sigue siendo, en ambas, horas después de producirse este hecho de la tercera condena del PP, solo habían puesto la noticia en la portada como noticia número 7 o 9. Es decir, ni siquiera llegó a ser de las 5 o 6 primeras cuando acababa de producirse la noticia. Una cosa tan grave como que por tercera vez condenen a un partido por corrupto. Y respecto a lo que decía Alfred, y con esto termino, y entra Emilio, antes estaba, a ver quién, Albor, creo, si Albor no interviene, pues ya Emilio. Y lo último que voy a decir brevemente respecto a lo que decía Alfred, y que hay que añadir al tema de la corrupción, hay que añadir el gasto militar récord, que son 22.000 millones al año, y ahora lo han subido más con el tema de Ucrania y otros temas que quieren meter más gasto militar a instancias de la OTAN. Los 11.130 millones que cada año se lleva a la Iglesia, incumpliendo el gobierno también en este ámbito, etcétera, etcétera. Totalmente de acuerdo.
¿Puedo hablar, compañeros? ¿O hay alguien delante? ¿Hola? Adelante. ¿Hola? Sí, te oímos. Vale, gracias. Perdona, disculpa que te haya interrumpido, pero me hierve la sangre porque ahora lo entenderéis. O sea, de lo que no se está hablando en ningún medio, ni de izquierdas ni de derechas, si sabéis que yo soy periodista censurado, que tengo 54 artículos censurados en un digital de Washington por presiones de la Embajada de España y 6 en varios digitales, 2 de la órbita de Podemos, que me censuraron hasta un obituario de un republicano que tiene huevos. Bueno, pues el tema de las negaciones de las ayudas sociales. A mí mismo desde enero recibí una carta donde me actualizaban, entre comillas, el ingreso mínimo vital, que tardaron 2 años en dármelo. Estuve 2 años a cero, en la miseria. Y después de esto, en enero, recibí una carta donde me dejan el ingreso mínimo vital en 170 euros. Nadie está diciendo nada, ni nadie está retuiteando nada de lo que pongo. Es una vergüenza. Me siento totalmente, y como yo, muchísima gente más que ha recibido la misma carta y a la cual nos están negando, tanto el PP como el PSOE como Podemos, nos están negando ayudas sociales. Esto ya es el colmo. Se están gastando una cantidad de dinero en mierdas y en cosas superfluas y nos están matando de hambre. O sea, que tenéis que saberlo. Nos están matando de hambre. Y ya está bien, ¿vale? Ya está bien. Yo estoy desde enero aguantando con 170 euros al mes. Ya no puedo más. Esto no puede ser. No puede ser que todo el mundo guarde silencio, ¿vale? Tiene que haber solidaridad. Y esto no es un pueblo solidario, ¿vale? No hay solidaridad. Porque el que tiene que estar día a día sorteando la vida con 170 euros, con una enfermedad grave, con una osteoporosis y con una situación muy grave de mi vida, soy yo. No es los demás. Y nadie ayuda. Y nadie dice nada. Es que la gente no es capaz ni de retuitear. Así que estoy hasta el gorro de la izquierda, de la derecha y de toda la puta política española. Tienen que irse todos a la calle. Todos. Todos. Porque tener a alguien con 170 euros y quitarle el ingreso mínimo vital es de canallas. Es de canallas. Punto. No digo más. Es de canallas. Ojalá que no os pase a ninguno. A ninguno. Gracias. Gracias a ti, Emilio. El tema del ingreso mínimo vital ha salido en varios espacios que hemos hecho recientemente y lo hemos denunciado muchas veces también en Twitter porque es una auténtica vergüenza, que ni siquiera se esté dando ese ingreso mínimo vital a la inmensa mayoría de las personas que están en situación de vulnerabilidad o en pobreza y que incluso cuando se da, pues sea muy poco, que haya problemas que durante unos meses no se recibe o que, como le ha pasado a compañeros que nos lo han dicho, tenían solo 400 euros más o menos y dicen, no, es que el año pasado cobraste 100 euros de no sé qué y ahora de golpe y porrazo de los 400 euros le quitan 150 o 130 sin avisar de un mes para otro, como si a las personas que están recibiendo 400 euros de mierda o 300 o 100 y pico como incluso le pudieras quitar la mitad de esa miseria y de un día para otro, de un mes para otro. Entonces, es una vergüenza lo que hacen y está demostrado en el diario público, podéis ver que hay reportajes al respecto, que por cierto tendremos a la directora del diario público para que le podáis preguntar lo que queráis,